que funciona normalmente con baja tensión, que pueden ser 12 volt, 24, eventualmente alguna tensión más grande, pero en general funcionan con bajas tensiones y fundamentalmente, esto es lo más importante, funcionan con bajas corrientes, ¿sí? Por el circuito principal, el circuito que vamos a llamar de potencia, circulan corrientes que pueden alimentar, por ejemplo, un motor de gran potencia, y por el circuito de control va a circular una corriente muy baja que va a ser únicamente la corriente necesaria para generar ese campo magnético y eventualmente cerrar el circuito. Entonces, esperen que voy a tratar de cambiar la pantalla, así se ve una de un relé y el relé visto desde afuera. Este es un relé como el que hay en los autos, en los automóviles, ¿sí? ¿Se ve más grande ahí o se ve más o menos a eso? Y si vamos al circuito eléctrico, vamos a ver que acá tenemos representado, esto es una bobina, y acá vamos a tener los contactos. Vamos a tener un contacto central, que va a ser el contacto móvil, que cuando está en una posición de reposo, va a hacer contacto con otros dos contactos, ¿sí? Tengo un contacto que voy a llamar NC y un contacto que voy a llamar NA. NC viene de normal cerrado y NA de normal abierto. Cuando el relé está en reposo, no circula corriente por la bobina, decimos que está desenergizado, el contacto central va a estar haciendo contacto con el normal cerrado, es decir, se va a cerrar un circuito por este camino. Cuando el relé se energiza, este contacto móvil es atraído por el campo magnético generado por la bobina y el contacto, y pasamos de tener un circuito cerrado entre C y NC a tener un circuito cerrado entre C y NA. ¿Sí? Lo que hacemos es cambiar el camino por donde circula la corriente. ¿Cuál es la ventaja de este dispositivo? Que nos permite manejar con una baja corriente, por ejemplo, la corriente con la que puedo generar el campo magnético pueden ser miliamperes, y con esos miliamperes puedo manejar decenas de amperes en la parte de potencia, ¿sí? En los contactos móviles. Obviamente esto tiene una serie de inconvenientes, que es cuando un contacto yo abro o cierro un circuito que está sometido a una carga inductiva, ustedes se acuerdan que se va a producir cuando yo abro un circuito o cierro, se produce un transitorio y ese transitorio da lugar a sobrecorrientes que son arcos eléctricos, ¿sí? El resultado final es un arco eléctrico que va dañando los contactos del relé. Por lo tanto, los relés tienen su vida útil, está determinada en cantidad de operaciones, ¿sí? En millones de operaciones de cierre del relé. Una vez que el relé llegó al límite de su vida útil, lo que hay que hacer es cambiarlo, o al menos cambiar los contactos del relé. ¿Sí? El circuito de control alimenta la bobina del relé. Como ven acá, yo tengo, en este caso, tengo una fuente de corriente continua, una batería o una pila o lo que ustedes quieran, pero es algo de baja tensión. Puede ser corriente alterna, ¿sí? Pero en general no son 220, es 12 volt 48. Un interruptor y la bobina. Cuando yo cierro este interruptor, lo que voy a hacer va a comenzar a circular corriente por este circuito, la bobina se va a energizar, va a producir un campo magnético, ese campo magnético va a atraer el contacto móvil del relé, y el relé entonces se va a abrir o se va a cerrar, depende de cuál sea la disposición que yo utilice, si uso el contacto normal cerrado o el normal abierto de mi relé. Vieron que recién vimos, teníamos
dos posibilidades, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo conectemos nosotros el relé, vamos a poder apagar o prender una luz, arrancar un motor, lo que sea necesario, ¿sí? Manejando una corriente muy baja, que es la corriente del circuito de control. Esto acá, en este caso, esto es una batería, pero esto en general podemos imaginarnos acá un motor de gran potencia, ¿sí? Alimentado trifásico. Esto, si tenemos 3 contactos, podemos alimentar un motor trifásico, ¿sí? Con un solo interruptor. Cuando cerramos el interruptor, hacemos que nuestro relé, nuestro contactor en ese caso sería, tenga 3 contactos en paralelo que se abran o se cierren al mismo tiempo. Entonces yo estoy alimentando al motor trifásico y lo puedo arrancar o lo puedo parar. Insisto con esto, la ventaja de este circuito es que nos permite operar con baja potencia, baja tensión y bajas corrientes, un circuito que tiene una gran potencia y manejo de grandes corrientes. Si separamos dos cosas, separamos por un lado el circuito de control, circuito de mando o control, y por otro lado el circuito de potencia. Bien, prender o apagar una luz o arrancar un motor, no hay demasiado que pensar. Pero si supongamos que nosotros queremos arrancar o parar un motor, y entonces decimos, bueno, vamos a arrancar el motor, pero ¿qué pasa si el motor de pronto se pone en cortocircuito? Yo puedo agregar en mi circuito de comando, puedo agregar un interruptor que se va a abrir, por ejemplo, frente a una sobrecorriente, frente a un aumento en la temperatura del motor o frente a cualquier condición anormal del circuito que yo pueda imaginar y que sea peligrosa para mi motor. Yo voy poniendo contactos en serie en el circuito de control. Entonces el motor va a arrancar cuando yo cierre, volvamos a la primera de las figuras, cuando yo cierre este interruptor, si no puse nada adicional, el motor va a arrancar o la luz se va a prender. Pero si yo acá pongo en serie otros interruptores que van a cerrarse o abrirse en función de determinadas condiciones del motor, por ejemplo, temperatura, corriente y cualquier otra que se les pueda ocurrir, el circuito comienza a hacerse un poco más complejo. Y entonces ahí aparece lo que se llaman diagramas en escalera o álgebra de Boole, que es lo que vamos a tratar de ver en nuestra clase de hoy. Cuando comenzamos a complicar los circuitos, en general nos comienza a quedar nuestro circuito de control una cosa parecida a esta, ¿sí? Esto es una forma simbólica de representar los contactos de un relé. Esto es una forma simbólica de representar un contacto normal abierto. Y esto es una forma simbólica de representar un contacto normal cerrado. ¿Recuerdan? Habíamos dicho, el contacto normal abierto es aquel que cuando el relé no tiene energía está abierto. Y el cerrado es aquel que cuando el relé está sin energía, está desenergizado, es cerrado. Acá tenemos un pulsador, acá tenemos un interruptor. ¿Me escuchan bien? Puede ser un sensor de algo, un sensor que básicamente lo que hace es abre o cierra el circuito. Y abre o cierra el circuito de comando. Entonces, de acuerdo a cómo vamos haciendo cada vez más complejo nuestro circuito de comando, va a llegar un momento donde vamos a necesitar comenzar a
operar con estas reglas que vamos a ver en el día de hoy. Por la siguiente razón, a ver si la tenemos en la próxima diapositiva. Si yo, por ahí en esta no se ve mejor. Tenga esto, arranco acá con una resistencia, termino acá en este número 25. Esta otra línea arranca en esto, que es un contacto normal abierto, termina en un interruptor. Y así puedo tener muchas de estas líneas. En este caso están puenteadas, pero imaginemos que no. Entonces voy a tener una línea horizontal, otra línea horizontal. Normalmente las dibujamos una arriba de la otra. Y acá vamos a poner en forma vertical la alimentación. Un borne positivo y un borne negativo o al revés. Entonces lo que nos queda es dibujada la forma de una escalera. Una escalera donde las patas de la escalera van a ser las tensiones de alimentación, positivo y negativo, o vivo y tierra, pero en general cuando trabajamos con circuitos de control van a ser positivo y negativo, y cada una de las líneas que nosotros vamos agregando a nuestro sistema de control van a ser los peldaños de la escalera. Por eso es que estos diagramas se llaman diagramas en escalera. Y lo que tenemos que hacer es cumplir para que una lámpara se prenda o un motor arranque, es cumplir una serie de condiciones lógicas. Esas condiciones lógicas van a ser, si yo quiero prender el motor, tengo que ver que el motor no esté andando. Primera condición principal. Y parece algo raro, pero imaginen que yo el motor lo puedo hacer girar en un sentido y en el otro. Y está girando, por ejemplo, en sentido horario. Gira en sentido horario. Lo paro. Y el motor por alguna causa sigue girando, ¿sí? Por inercia sigue girando. Entonces yo lo que hago es con mi circuito de control tengo la manera de hacerlo arrancar en un sentido o en el otro. Estaba girando en sentido horario, lo paré, lo hago arrancar en sentido antihorario, pero el motor sigue girando por inercia en sentido horario y yo lo quiero hacer arrancar en el otro sentido. Voy a producir una sobrecorriente ahí, puedo producirle daños mecánicos al motor. Entonces necesito un sensor que me esté indicando que el motor está parado. De alguna manera tengo que buscarme la vuelta de encontrar un dispositivo que me avise que el motor está parado. ¿Sí? En general puede ser dos elementos magnéticos. Después podemos ver algunas cosas de esas, ¿sí? Pero en principio tengo que cumplir la condición lógica de que el motor está parado. Segunda condición, de que el motor no esté la temperatura de trabajo por encima, en un valor peligroso para la vida útil del motor. Y así voy poniendo cada vez más condiciones sobre mi circuito de control y entonces lo que estoy haciendo es agregando peldaños a mi escalera y me va a quedar un circuito lógico en escalera. Pero lo que les decía recién, lo que estamos haciendo es pensar y agregar funciones lógicas. Las funciones lógicas son, para nuestro caso, imaginemos un motor o una lámpara, es lo mismo. La lámpara puede estar o prendida o apagada. El motor puede estar en marcha o parado. Y como vemos ahí, tenemos que nuestra condición es prendido, apagado, andando o parado. Tenemos dos condiciones. A esas condiciones, en lugar de decir prendido, apagado, en marcha o parado, la vamos a llamar ceros y unos. Entonces podemos pensar 0, lámpara apagada, 1, lámpara prendida. 0, motor parado, 1, motor en marcha. Y entonces ahí comenzamos a pensar en funciones lógicas, ¿sí? Y estas funciones lógicas van a ser dos nada más. Va a tener dos valores nuestra función lógica.
Va a tener un valor 0 o un valor 1. Díganme si ven algo que se llama, que dice función lógica OR. Una lámpara simbolizada por este redondelito y tengo dos contactos. Dos contactos que, como dijimos recién, son dos, parece un capacitor, no hay unión entre ellos. Ese es un contacto normal abierto. Entonces, esto podemos pensar un motor, podemos pensar una luz, una lámpara. Una lámpara que se prende desde un extremo de un pasillo y la misma lámpara la puedo prender desde el otro extremo del pasillo, ¿sí? Entonces, llego de la calle, un pasillo donde tengo que entrar a mi casa, la puedo prender cuando llego de la calle y cuando entro a mi casa, después de recorrer el pasillo, apago la luz. ¿Apago la luz? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. Mirando ese circuito, ¿cómo funciona ese circuito? Un interruptor que yo lo aprieto y el interruptor queda apretado como la llave de luz de una pared. Aprieto de un lado, la lámpara queda prendida y hasta que yo no vaya y vuelva a apretar esa tecla, la lámpara no se va a apagar. Y con cualquiera de los dos que pase, la lámpara va a quedar prendida. Es decir, ¿por qué se llama función lógica OR? Que OR en inglés es O. Porque puede estar A, fíjense que se llaman, los contactos estos se llaman A y B. A puede estar abierta o B puede estar abierta. Si A está abierta o B está abierta, la lámpara va a estar prendida. Para que la lámpara esté apagada, los dos contactos tienen que estar abiertos. Habíamos dicho recién que los contactos, cuando el contacto está abierto, vamos a decir que es un estado lógico igual a 0. Cuando la lámpara está cerrada, cuando el contacto está cerrado, decimos contacto lógico igual a 1. Entonces, ¿ven la tablita que hay abajo del circuito? El segundo valor dice B y después dice output o salida. Y tienen valores lógicos, como acabamos de decir, A y B 0. ¿Qué pasa cuando A y B tienen valor 0 o, recuerden, 0 es abierto, no circula corriente? Cuando A y B están los dos en 0, es decir, están los dos abiertos, la lámpara va a estar apagada. Le asignamos al estado apagado, le asignamos el estado lógico 0. Entonces decimos, cuando A o B son 0, la salida es 0. Vamos a la siguiente fila. ¿Alguien me puede decir qué indican esos números? 0, 1, 1. Eso significa que A está, digamos, está apagado, B está prendido y por lo tanto la salida está prendida. La lámpara estaría prendida, Sí. ¿sí? ¿Y qué Son pasa en la combinaciones siguiente? posibles. Todas las combinaciones posibles entre dos valores. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, que sería al revés. La otra apagada y la primera prendida. Y después las dos prendidas. Y como ustedes ven, salvo que A y B sean 0 simultáneamente, y en ese caso la lámpara va a estar apagada, en cualquier otra combinación, el hecho de que uno de los dos contactos sea 1, es decir, esté cerrado, hace que la lámpara esté prendida o el valor sea igual a 1. Esta función lógica se llama OR, como les decía,
Matemáticamente se representa por esta tablita que acabamos de ver ahí, y la representación electrónica es con un circuito electrónico, con algo que se Eso llaman compuertas. es un integrado, ¿no, profe? ¿Viene Sí, dentro son circuitos. de un integrado eso? Viene cableado el símbolo electrónico que lo representa, que cumple la misma función, tiene esta forma, ¿sí? Esto que ustedes ven acá se llama compuerta OR, tiene dos entradas, A y B, y tiene una salida, que acá no dice cuál es, pero es la salida output, ¿sí? Eso es entonces una compuerta OR, o un circuito cableado OR, es lo mismo. ¿Qué pasa en este otro circuito? Fíjense cómo están los contactos. Antes estaban en paralelo. Ahora, ¿cómo los tengo? En serie. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo los dos contactos A y B, los dos están cerrados? Se prende la lámpara. ¿Y qué pasa si se abre alguno de ellos? Se apaga o no se prende. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia más grande con el circuito anterior? En el caso anterior, con que uno de los dos esté cerrado para que la lámpara se prenda. Imagínense que esto sea parte de un circuito donde yo tengo el arranque de un motor y el contacto A sea un protección. interruptor que se abre cuando el motor está recalentado. Y el otro contacto se abre cuando el motor está en movimiento. ¿Sí? Un centrífugo y un relé térmico. En ese caso, por más que yo tenga acá otro interruptor donde lo cierro para poner en marcha el motor, si alguno de estos dos está abierto, el motor no va a arrancar. Eso tiene su representación matemática en esta tabla, que es similar a la tabla que vimos recién. Están los contactos A, B y la salida output. Cuando A y B son 0, la salida es 0. Cuando A es 0 y B es igual a 1, la salida sigue siendo 0. Y cuando es al revés, A igual a 1 y B igual a 0, la salida también es 0, porque necesito los dos cerrados. ¿Qué está en la última fila? 1, 1, es decir, los dos cerrados me da salida. Entonces yo podría poner en marcha el motor cuando el relé térmico y el centrífugo, que me dice que el motor está parado, me dan los dos la condición, me habilitan el circuito. Estas tablitas, en el CBG, yo les puse, el circuito tenía contactos normal abierto, dijimos. Ahora, pensemos qué pasa cuando el circuito tiene un contacto normal cerrado. Imaginemos que el contacto A es un contacto de un relé, ¿sí? Y el relé está desenergizado. Está desenergizado quiere decir que yo lo tengo apagado. Mi máquina, mi lámpara está apagada. ¿Está apagada mi lámpara? Miren el circuito. No, Yo porque tengo un botón, un pulsador es donde normal, yo lo es tengo. normal cerrado, ¿no? Es normal cerrado. ¿Y qué cuando mi pulsador, el pulsador del circuito de control está abierto, la lámpara está prendida? Cuando yo aprieto el pulsador y abro el pulsador, la lámpara se apaga. Fíjense cómo es la tabla que veíamos hoy. Ahora es más sencilla. Tengo una sola entrada, porque tengo un solo contacto, y una salida. Y la salida y la entrada están invertidas, ¿sí? Cuando la salida es 0, cuando la entrada es 0, la salida es 1. Y al revés, cuando la entrada es 1, la salida es 0. Esto se llama compuerta o circuito inversor porque me invierte la entrada. Si yo en mi pulsador de comando el pulsador está cerrado, mi circuito de potencia va a estar abierto, y al revés. La
el símbolo electrónico es este triángulo con un puntito, con un redondelito en la punta, ¿sí? Cuando ustedes vean un circuito con esta forma, saben que es una compuerta inversora. Ahora, pensemos en este circuito. Tengo el contacto A, normal cerrado, el contacto B, normal cerrado, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir para que la lámpara se prenda o se apague? En este caso, si yo tengo mi pulsador de control, de comando, lo tengo, lo tengo prendido, ¿sí? Lo tengo en 1. Lo tengo en 1. ¿Qué va a pasar con la lámpara que está acá? Con esta lámpara. Los contactos son normal cerrado. Decíamos que los contactos operan en forma inversa de mi circuito de control. Si el interruptor de control está en 0, ¿qué va a pasar con la lámpara? Va a estar prendida. Va a estar prendida. ¿Y por qué les parece que va a estar prendida? Porque es un contacto cerrado. Porque son contactos cerrados. Cuando mi relé no está energizado, los contactos están tocándose. Por lo tanto, circula corriente y la lámpara va a estar prendida. Pero acá no tengo, como en el caso anterior, un solo contacto. Tengo 2 contactos. Y esos 2 contactos están en paralelo. ¿Sí? Están en paralelo. Entonces, acá lo que tenemos que analizar es qué pasa cuando se dan las combinaciones lógicas entre los contactos. Analizo cada una de las posibles combinaciones lógicas de los contactos A y B y veo cuál es la salida. Por ejemplo, si A y B están los dos relés del contacto A y B, están los dos cerrados, están los dos desenergizados, como es un normal cerrado, los contactos van a estar cerrados, la lámpara va a estar prendida. Fíjense que acá en output dice 1. Cuando A es 0 y cuando B es 0, la salida es 1. Cuando A es 0 y B es 1, ¿cómo es la salida? Como tengo un circuito en paralelo, con que alguno de los dos esté cerrado, la lámpara va a estar prendida, ¿no? Así que, en el caso de que tenga A cerrado y B abierto, o al revés, la lámpara va a estar prendida. ¿Y cuándo se cumple la condición? ¿Cuál sería la condición necesaria para que la lámpara se apague? Para que los 2 interruptores estén abiertos, ¿cómo tiene que estar mi relé? Energizados los dos. Los 2 tienen que estar En 1-1. energizados. Si los relés están energizados, ¿qué va a pasar con el contacto normal cerrado? Se va a abrir. Se va a abrir. Fíjense que eso es lo que dice la fila 4. La fila 4 me dice que cuando A y B, los dos, están energizados a la vez, la salida es igual a 0. El circuito creo que se entiende, ¿no? No es difícil de interpretar. Ah, y habíamos visto la inversora o NOT que me da el inverso de lo que tengo en la entrada. Y ahora quiero implementar esta función que tengo acá cableada, con los 2 contactos normal cerrado. Esto que está acá es una compuerta OR.
¿sí? Que tiene esta formita, una formita como curva. Es una compuerta OR. La entrada, cuando cualquiera de las dos entradas está en 1, la salida va a estar en 1. La compuerta OR. Para que la salida sea 0, las dos entradas tienen que estar iguales, tienen que ser iguales a 0. Pero acá yo le agregué una compuerta inversora. Entonces, yo tengo en la entrada, habíamos dicho, compuerta OR, para que la salida sea 0, las dos entradas tienen que ser iguales a 0. Pero yo acá tengo una compuerta inversora en cada entrada. Entonces, si yo acá tengo 1 y 1, la salida de las dos me va a dar 0, 0. Entonces, cuando tenga 1, 1, la salida, ¿qué me va a dar? Claro, te lo niega, o sea, es 0. Antes, claro, antes yo tenía, para tener 0, tenía que tener 0, 0. Y ahora tengo 1, 1, como me las está negando o me las está invirtiendo, acá voy a tener, esta compuerta va a haber un 0, 0. Para esa compuerta va a existir un 0, 0, pero como yo le puse dos inversores acá, yo tengo 1, 1. 1, 1 me da 0. Fíjense que 1, 1 me da 0. Esta combinación tiene una nueva representación gráfica, que es esto que estamos viendo acá, esta forma, ¿sí? Con un redondelito en la salida, se llama compuerta NAND. La compuerta NAND es el opuesto de la compuerta AND. La compuerta AND, volvamos para atrás un segundito, así no nos confundimos, yo sé que por ahí es esta, ¿sí? Esta compuerta AND, recuerden, serie. Compuerta AND, serie. La compuerta NAND es la misma, pero las salidas van a estar invertidas. Donde en la compuerta AND tengo un 0, en la compuerta NAND voy a tener un 1. Entonces la compuerta NAND va a tener esta misma tabla, solamente que acá donde tengo 0 voy a tener un 1 y donde tengo 1 voy a tener un 0. Esa es la diferencia entre la compuerta AND y la compuerta NAND. Esto que estamos viendo acá, esta tabla que me representa matemáticamente el funcionamiento del circuito, se llama tabla de verdad. Y la tabla de verdad justamente lo que hace es independizarme de si tengo una implementación electrónica, una implementación cableada o una implementación en software, ¿sí? Cualquiera de las formas de implementarlo me va a dar lo mismo. Si yo tengo la tabla de verdad y la tabla de verdad, después podemos ver que podemos hacer combinaciones de compuertas o de circuitos, y voy a llegar a una tabla de verdad que va a ser más compleja, va a ser la combinación de varias compuertas o de varios circuitos, y esa tabla de verdad es la que después yo tengo que implementar físicamente, por medio de un circuito cableado o de un circuito con compuertas digitales o con un PLC. Pensemos ahora en esta otra, en este otro, si el caso anterior tenía dos normales cerrados, pero conectados en paralelo. Ahora los tengo conectados en serie. ¿Qué tiene que ocurrir para que la lámpara se prenda? Si los contactos, si las bobinas de los relés están apagadas, los contactos son normal cerrados, así que están cerrados. Y como están en serie, la lámpara va a estar prendida. Si yo energizo la bobina de cualquiera de los dos relés, del relé A o del relé B,
ese contacto se va a abrir y me abrió el circuito. Entonces, si vamos a la tabla de verdad, fíjense, cuando A y B son 0, la salida es 1. Cuando A o B, cualquiera de los dos, o los dos a la vez, son 1, la salida es 0. Y eso lo podemos implementar con una compuerta AND. Recuerden, AND era un circuito serie. Para tener 1 en la compuerta AND, yo tenía que tener 1 y 1 en la entrada. Si yo a ese 1 y 1 le pongo una compuerta inversora, cuando tengo 0, a la salida de la inversora tengo 1. Y lo mismo acá. Entonces, esta combinación de todo este circuito se llama función lógica NOR. Fíjense que la función lógica NOR tiene la tabla de verdad, es la opuesta de la función lógica OR, que es la primera de las que vimos. Yo esta tablita se la tienen ya, la pueden volver a chequear, ¿sí? Y electrónicamente, o el símbolo electrónico, es este que tenemos acá al final. Ahora, supongamos que nosotros tenemos que, por ejemplo, hacer la instalación eléctrica de un ascensor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar en el caso de un ascensor? Lo primero que se me viene a la cabeza son la seguridad de las puertas. Las puertas tienen que estar cerradas para que el ascensor arranque, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner contactos que van a ahora, esos contactos, estos contactos van a, en lugar de tener acá una lámpara, voy a tener la bobina de un relé. La bobina de ese relé va a ser el que me ponga en marcha el motor, por ejemplo, ¿sí? Y la bobina del relé se va a accionar, se va a activar cuando yo apriete el pulsador del ascensor y además las puertas estén cerradas. ¿Qué otra condición tendría que haber? Que el ascensor esté en un piso diferente al que yo quiero ir, ¿sí? ¿Qué otra condición se les ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a traducir en una tabla de verdad, ¿sí? En este caso, supongamos que tenemos una lámpara acá y la lámpara va a ser nuestra salida. Nuestra salida puede ser, en el caso de una lámpara, puede ser un relé, puede ser un motor, depende de la aplicación con la cual estemos trabajando, ¿sí? Pero lo que vamos a tener es una serie de circuitos, de contactos que van a estar abiertos o cerrados en función de ciertas condiciones de mi circuito. En el caso del ascensor, insisto, las puertas, el piso, etc. Entonces, con eso vamos a decir, bueno, yo para que la lámpara esté prendida, el contacto A tiene que estar cerrado, el contacto B tiene que estar abierto y así, ¿sí? Entonces, voy armando. En este caso tenemos 2 contactos, pero podría haber más. Cada contacto lo voy a poner como una columna, A, B, C, D, etcétera, y una salida. Y para cada condición, la salida va a ser 0 o 1. Entonces, ¿cuáles son todas las condiciones, todas las combinaciones posibles de los contactos A, B, C, etcétera, para que la salida sea igual a 0? ¿Y cuáles son las combinaciones posibles para que la salida sea 1? Eso me da una tabla de verdad y un circuito que puede ser un circuito cableado como este, en el caso de un ascensor. Si tengo contactos que se van a abrir o se van a cerrar en función de las puertas, eso va a ser un contacto cableado, no hay duda. Ahora, si yo tengo que hacer
algo que esté más localizado, por ejemplo, que sea parte del motor, pueden ser esos contactos que vayan a un circuito integrado y que esté implementado con compuertas lógicas, ¿sí? Podemos tener las dos condiciones. Pero básicamente la idea es esta que acabamos de describir recién. Tenemos contactos que tienen que cumplir ciertas condiciones para que algo se prenda o se apague. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las combinaciones de todos esos contactos para que nuestra lámpara, digamos, o nuestra salida esté en 1, y cuáles son las condiciones para que la salida esté en 0. Cuando hablemos, para que sea más fácil, pensemos lámpara prendida, lámpara apagada, pero lo que es lo mismo, salida en 0, salida en 1, ¿sí? Y vamos a decir contacto abierto, contacto cerrado, le vamos a dar la condición lógica 0 o 1, eso lo podemos establecer nosotros, y con eso formamos una tabla de verdad donde vamos a tener todas las posibles condiciones de nuestro circuito. Y ahí vamos a tratar de ver qué pasa estudiando la combinación de contactos, si por ahí se nos pasó y alguna puerta nos quedó sin sensor, entonces ahí podemos tener un problema. Podemos haber agregado sensores de más y después nos damos cuenta, cuando estudiamos la tabla de verdad, nos damos cuenta de que tenemos sensores redundantes, que están de más, sobreabundantes, ¿sí? Y eso, en algunos casos, puede ser importante por una cuestión de seguridad, ¿sí? Porque tengo un doble control. Pero en la mayoría de los casos lo que hacemos es incrementar el costo de nuestra instalación. Y si nosotros estamos pasando un presupuesto para ganar una licitación o para que alguien nos contrate para construirle, no sé, la instalación de un ascensor, y si nosotros hacemos una instalación más cara porque pusimos cosas que en realidad no eran necesarias, seguramente otro profesional nos va a ganar el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer un análisis muy concreto, muy profundo de todas estas cuestiones. Entonces, lo importante que tenemos que tener siempre en la cabeza: un par de contactos en paralelo es equivalente a una compuerta OR, ¿sí? Cuando no necesariamente tenemos que hacer la implementación electrónica, ¿sí? La podemos implementar en forma cableada, pero la manera con la que vamos a hablar es compuertas, es con el mismo lenguaje de compuertas, ¿sí? Entonces, dos contactos en paralelo tenemos que saber que es equivalente a una compuerta OR. Y dos contactos en serie son equivalentes a una compuerta AND. Un contacto normal cerrado es equivalente a una compuerta NOT, o también llamada compuerta inversora. Y acá está lo que decíamos de la aplicación práctica. Por ejemplo, díganme si ven un circuito donde dice que darse como algo cerrado o abierto, y todas tienen que estar en la condición. Piensen en una caldera, ¿sí? La presión tiene que estar entre determinados límites. Si yo tengo un sensor de sobrepresión que va a actuar mecánicamente sobre un contacto como el que vimos recién, por ahí más robusto, pero lo mismo, ¿sí? O en el caso de un motor, donde yo tengo una máquina de herramienta y hay un sensor óptico que dice que si la persona tiene la mano metida en una situación peligrosa, la máquina no puede arrancar. Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos pensando y las vamos construyendo en un diagrama de escalera como el que vemos acá. Y ese diagrama de escalera después se convierte en una tabla de verdad. Y esa tabla de verdad es la que después vamos a minimizar con algunas reglas que vamos a ver en las clases siguientes, y
lo vamos a poder implementar en forma electrónica, en forma de cableado o en forma de software, ¿sí? Díganme si se ve acá un circuito, dice circuito de... Yo tengo un motor trifásico que lo quiero manejar con inversión de marcha. La inversión de marcha en un circuito trifásico se hace intercambiando dos fases, ¿sí? Si yo alimento al circuito con las fases RST, va a girar en un sentido. Si yo cambio dos fases cualquiera, las invierto, el motor va a girar en sentido contrario. Bueno, eso es un circuito de arranque que se construye con relés o con contactores, y tenemos que tener en cuenta que si nosotros no... La idea sería, yo tengo un pulsador para hacer girar el motor en un sentido y otro pulsador para hacerlo girarlo en sentido contrario. Yo tengo que poner ahí un circuito de interbloqueo para que, por más que apriete el botón, por ejemplo, si el motor está girando en sentido horario, por más que yo apriete el botón para que gire en sentido contrario, el motor no me tiene que dar bolilla. A mí o a cualquiera que venga y que no sepa cómo funciona la máquina, no nos podemos confiar en que vamos a hacer siempre todo bien, porque en general siempre alguna macana nos mandamos, nosotros o cualquier otra persona. Entonces tenemos que, nuestro circuito tiene que ser seguro, y la seguridad del circuito se logra con este tipo de circuitos, ¿sí? Acá está lo que les decía, en un sentido directo y en reversa. Pero para esto vamos a trabajar en las clases que siguen con las tablas de verdad. Con las tablas de verdad vamos a plantear un circuito como este, vamos a construir la tabla de verdad y vamos a ver si tenemos contactos redundantes en nuestro circuito. Contactos redundantes quiere decir que, por ejemplo, yo tengo, acá tengo dos contactos en paralelo, que acá parecería ser muy fácil. No puede ser que no vea dos contactos en paralelo, pero por ahí un contacto está en la puerta del ascensor y el otro contacto está en otro piso, ¿sí? Eso que aparentemente parecería muy sencillo, muchas veces no lo es tanto, ¿sí? Y cuando estos diagramas comienzan a hacerse cada vez más grandes, las cosas se van complicando. Hasta acá más o menos se entiende el tema. Creo que no es complicado, que es bastante sencillo de entender. Es sencillo de entender, después lleva un poco más de trabajo llevarlo a la práctica. Piensen que esto es la base para programar PLCs, ¿sí? Bien.